Buenas noches con todos y todas, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, estamos aquí con ustedes para dialogar sobre la educación. En esta noche tenemos un programa interesante y por sobre todo muy actual. Hablaremos sobre educación y necesidades educativas específicas. Las necesidades educativas específicas es un tema que tiene preponderancia desde hace algunos años. Ventajosamente se ha tomado en cuenta en diversos procesos de la educación por diversas instituciones, por entes rectores y entes organizadores de la política educativa. Las necesidades educativas específicas, NEE, por sus siglas, digamos, que se usan en la academia y en el diálogo pedagógico, tienen diferentes dimensiones y se asocian a la educación inclusiva. Pero de manera específica, ¿qué son las necesidades educativas específicas? Es una de las preguntas que conversaremos y serán respondidas esta noche por nuestra invitada. El Currículo Nacional responde a las necesidades educativas específicas en mayor y en menor medida. Esta noche conversamos con la magíster Karina Rivadeneira Roura, quien es especialista en este tema y con quien vamos a tener este interesante diálogo, educación y necesidades educativas específicas. ¿Quién es Karina Rivadeneira Roura? Es psicóloga con un máster en artes visuales y educación en el enfoque construccionista. Este título lo obtuvo en la Universidad de Barcelona. Actualmente cursa un máster en educación virtual con mención en inteligencia artificial. Tiene más de 10 años de experiencia en diseño, implementación y gestión de programas sociales y educativos. Ha liderado equipos multidisciplinarios y ha tenido roles estratégicos en el Ministerio de Educación, precisamente en estos temas, en los temas de política inclusiva, de calidad y de NNE. Además es docente en los diversos programas de maestrías vinculados a la educación en diversas universidades del país. Bienvenida, Karina, qué gusto tenerte en este programa con nosotros. Muchas gracias. De entrada, ¿qué son las necesidades educativas específicas? Ese concepto amplio. Claro, que son siempre anteriormente pensaban que las necesidades educativas específicas estaban como muy asociadas a temas de discapacidades y claro, eso es uno de los mitos que hay que romper. Las necesidades educativas específicas están asociadas a la población en general de los estudiantes. Entonces tenemos que partir de que todos los estudiantes en el aula tienen algún tipo de necesidad, sean necesidades pedagógicas, estructurales, curriculares, sociales, de acceso. Entonces yo siempre pongo un ejemplo de pongan sus 10 dedos y en sus 10 dedos sabemos que en el Ecuador casi el 10% de la población tienen algún tipo de discapacidad, entonces bajamos un dedo, ¿no? Sabemos que a nivel interamericano las dislexias, discalculias, disgrafías y no sé qué, más o menos son como un 20%, entonces bajamos 2 dedos más. Sabemos que en el Ecuador más de 4 millones de personas están en situación de pobreza y extrema pobreza, entonces que también corresponde a un porcentaje significativo, bajamos 2 dedos más. Sabemos que altas capacidades y superdotación, anteriormente hasta 2017 tenías una data muy chiquita, luego hubo una campaña muy fuerte en el año 2022 y se subió entonces volvemos a bajar otro dedo, nos quedan como 4 dedos más. Sabemos que el tema de movilidad humana en el país es un número significativo dentro de las aulas, entonces bajamos otro dedo más. Y nos quedan 2 dedos. Dentro de estos 2 dedos estarían todo lo asociado a temas de violencias y todo lo que pasa como violencias estructurales que tiene el país. Podemos bajar un dedo más. Entonces nos quedaría solo un dedo. Este dedo que nos queda, siempre digo, es como quizás los no vistos. Seguramente hay algún tipo de necesidad aún no detectada. Entonces, si hablamos de necesidades educativas específicas, tenemos que entender qué es la diversidad del aula y que los docentes tienen el reto de responder como a todas estas necesidades. Ya en materia de política pública o en materia de conceptualización de qué son las NNE, está
muy bien definido en lo que es la política pública, que te dice que tenemos las NN asociadas a la discapacidad. Entonces tenemos discapacidad visual, auditiva, psicosocial, física, y también en el mundo, anteriormente las sensoriales, estaba lo que es discapacidad visual y auditiva a la vez, o sordoceguera, y la sordoceguera a nivel mundial ya es considerada como una discapacidad única, que es algo como el salto que tenemos que aún dar en temas de NN asociadas a la discapacidad. Las no asociadas a la discapacidad tienen que ver con situación de personas en movilidad humana, dislexias, discalculias, violencias, hijos de personas privadas de la libertad, escolaridad inconclusas y todas las demás NN. Creo que muy simple y muy complejo a la vez. Es una dimensión amplia, en verdad, y tú mencionas algunos temas importantes. Dices, se asociaba normalmente a las discapacidades. Ese es como el origen, y quizás un origen un origen anterior hacia los criterios de normalidad, podríamos hablar así. Uh-huh. ¿Y por qué se da ese cambio? Y dices, no, ya no solo discapacidades, sino ¿cómo es ese proceso? Ya, dentro de la historia del Ecuador, todo lo que hacían atención a las discapacidades les llamaban personas especiales. Claro, los lenguajes construyen o desconstruyen una sociedad. Entonces, anteriormente, cuando hablaban de necesidades especiales, se aludían a las personas con discapacidad. No es sino hasta el modelo, después del modelo clínico y luego del modelo rehabilitador, que están como muy a la par, viene el modelo integrador, y en el modelo integrador es cuando ya empieza a aparecer las necesidades educativas especiales, mantenían el nombre, pero empiezan a asomar los otros problemas de aprendizaje, pero todavía siempre eran asociados a un tema de problemas de aprendizaje. En 1982, el primer momento en la historia en el Ecuador que las personas con discapacidad física se integran dentro del sistema nacional regular. No obstante, la educación especializada en ese momento no era obligatoria la culminación de sus estudios, sino tenían que estar hasta sexto grado y posteriormente decidían las familias. Sino a partir de las luchas sociales que empiezan a desconstruirse como estos conceptos. Y en esta desconstrucción es que cambia la palabra a necesidades educativas específicas, porque son especificidades que hay que responder y atender a la diversidad. En el Ecuador recién cambia ese término de necesidades educativas específicas con la actual reforma de la LOEI en el 2021. Sí, en 2021. Anterior a esto era como todavía consideraban necesidades educativas especiales, por la necesidad de empezar a construir como el lenguaje adecuado para atender a la diversidad. Uh-huh. Ya, y es importante aclaración, queridos amigos. Entonces, este es como un proceso de evolución no solo de los conceptos abarcadores, sino también de las denominaciones para este trabajo. Diversos temas inciden, me imagino la psicología, me imagino la educación, me imagino procesos de antropología médica que se vinculan para esto. ¿Desde cuándo se habla de esto? ¿Desde hace mucho, desde hace poco? ¿O un discurso de hace 15 años, 20 años, menos? Con fuerza a partir del modelo integrador, como te digo, en 1990 viene todo el tema de la educación para todos. Y cuando se plantea la educación para todos, se responde la importancia de que todos vayan al aula. Entonces, ahí empieza a tener como esta fuerza de responder a la diversidad. Si bien estaba todavía el sesgo de las discapacidades, ya empiezan como a replantearse y empiezan a pensar en altas capacidades. Por eso es que dentro de la política pública en el Ecuador, por esas épocas, lo que se conoce actualmente como UDAI hoy en día, anteriormente se daban CEDOPS y tenían otro nombre también para hablar sobre las NN no asociadas, hablando de altas capacidades. Entonces, los llamados superdotados, ¿verdad? Ajá, superdotación. Uh-huh. Ajá, entonces todo esto es de los 1990 acá, cuando la política pública empieza como a plantearse. O sea, Ecuador en materia de política pública y en construcción de normativas siempre ha sido como... sí, potente, sí han tenido como algunos errores
significativos, y es por eso que constantemente se cambia la política pública en materia de educación, pero siempre las personas que han liderado como estos programas siempre han estado como muy a la vanguardia de qué está pasando en el mundo y cómo responder como adecuadamente. Obviamente que faltan aún muchas cosas, ¿no? Como el tema de capacitación docente, la eliminación de barreras, que creo que más allá de que tengas una política muy rica en el Ecuador, todavía tienes como barreras estructurales como muy fuertes, la actitudinal sobre todo. O sea, es por eso es que tú hasta el 2017 tenías un porcentaje muy pequeño de personas con discapacidad auditiva tituladas con título de universidades. Porque sí, el Ministerio de Educación puede hacer que las personas con discapacidad empiecen a titularse, pero el acceso a la universidad y la culminación de sus estudios ha sido como muy reducido. Muy reducido, y varios temas que pones sobre el tapete, y en todo, no solo en la normativa y la realidad, en la teoría y la práctica también. Hay esta brecha, y hay una brecha, dices, del Ecuador ha sido muy potente en los edictos, pero en la implementación de estos manifiestas cambios, manifiestas dificultades estructurales que son obvias, propias de un sistema, propias de una falta de recursos, pero hay otras. ¿Y cómo detallarías estas otras, quizás? Un poco lo has dicho. Ajá, para mí, la actitud, ¿no? Ajá, la barrera actitudinal. Por ejemplo, dentro de la atención a cualquier tipo de necesidad educativa específica asociada o no a la discapacidad, tienes como barreras como que son simples de manejar. Evidentemente necesitas como un montón de presupuesto, qué sé yo, las barreras arquitectónicas. Tienes también las barreras de acceso, que creo que, por ejemplo, en el Ecuador, el tema del acceso a la educación, todos pueden acceder a la educación, o sea, eso no se hace ecuatoriano, y creo que eso sí es uno de los hitos como bien importantes que tiene el Ecuador, o sea, no se niega el acceso a nadie. Sin embargo, te encuentras con, para mí, que es como la barrera más fuerte, que es la barrera actitudinal. O sea, si hablamos de un chico de movilidad, en situación de movilidad humana, que llega a una institución educativa y tienes una docente o compañeros donde no se han sensibilizado sobre la situación de movilidad humana, encuentras ahí actos de discriminación y violencia a esas personas. Y lo mismo nos pasa en temas de discapacidades, lo mismo nos pasa parte del estudiante que quizás tiene dislexia, discalculia, disgrafía, que tiene otro ritmo y estilo de aprendizaje, y los docentes quieren como la hegemonización del aprendizaje. Y cuando hablas de la hegemonización, eventualmente estás hablando de discriminación. Para mí es como un sinónimo, la hegemonización es un acto discriminatorio. Y pues desde esta entrada, desde esta perspectiva, pues entraríamos hacia la relación más específica entre educación y necesidades educativas específicas. ¿Cómo se abordan estas en el ámbito educativo? O sea, primero, actitud, es lo que el punto de partida que me dices. Segundo, recursos que en unos casos miran, no tengo recursos, no puedo adecuar, ya, me quedo ahí. No, esa no es la respuesta, sino otras. ¿Cómo se abordan estas, digamos, para lograr una perspectiva muy amplia, aún con pocos recursos, ¿no? Claro, existen como, para mí, el cómo abordar las diferencias y la diversidad en el aula es partiendo siempre de conocer al grupo. O sea, es como siempre lo que trato de enseñar a mis estudiantes es que siempre den el tiempo primero de conocer al grupo con el que van a trabajar. Saber que todos aprendemos y tenemos diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Y que si vamos a preparar una clase, tenemos que preparar una clase para la diversidad. Entonces, ¿qué es preparar una clase para la diversidad? No es generar un currículo aparte para sentarle a Pepito aparte del aula. Porque lo que estamos haciendo es generar un proceso de integración. Les digo, en ese momento que ustedes están haciendo un currículo aparte para una persona con algún otro tipo de ritmo y estilo de aprendizaje, estás recorriéndote a mí antes de 1982. O sea, estás retrocediendo. Tu práctica docente está retrocediendo más de 30 años. Entonces, si es que tú necesitas una práctica que responda a la inclusión educativa, tienes que preparar una clase para todos. Dicen, no, pero es que es difícil. Yo tengo un estudiante que no sabe, todos saben multiplicar, y él recién sabe reconocer los números y el otro recién está aprendiendo las decenas. Entonces, son realidades que se encuentran en el aula. Sin embargo, existen metodologías, por ejemplo, la multiplicación con los dedos, de la tabla del 9,
que es una que te permite. Lo que cambia ahí es el sistema de evaluación, no la clase como tal. Tú das la misma clase, pero evalúas distinto. Y el rato que evalúas distinto, empiezas a eliminar las brechas. Pero claro, ahí te encuentras con barreras de parte de los otros que responden a una mirada hegemónica de enseñanza, que no responden a nuevas prácticas pedagógicas, curriculares, pedagógicas, metodológicas, que respondan a la diversidad. Para mí, como el CLI, así como, no sé, como el núcleo más importante. Es como la evaluación. Como si yo te pudiera dar así como, ¿cuál es la checklist de lo que tengo que hacer para hacer que mi práctica educativa sea inclusiva? Es primero, en conocer al grupo. 2, preparar la clase para la diversidad a través del juego, a través de diferentes estratégicas, apoyarnos de los dedos, los recursos educativos que se encuentran, no necesitas. Y creo que eso nos enseñó la pandemia. O sea, creo que la pandemia sí enseñó cómo puedes generar procesos de aprendizaje didácticos, más allá que sacaron a relucir otras barreras, ¿no? Pero cómo algunos docentes... se las ingeniaron. Nos ingeniamos. Ajá, para brotar esta creatividad, es lo que tenías que brotar en el aula. Y el último es como el tema de la evaluación, las formas de evaluar. Todo esto está como muy ligado a cómo se trabaja con el diseño universal de aprendizaje, que es algo como que todo el mundo es como wow, es como que piensan que es de ahora, pero el diseño universal de aprendizaje no nace ahora en el 2000, o sea, en el 2022 ni en el 2020, sí, en el Ecuador sí. En el Ecuador se construye la política pública y se lo pone en norma y se lo pone como instrumentos de la importancia, pero anteriormente ya se hablaba del diseño universal de aprendizaje desde el 2007 más o menos. Y todo el diseño universal de aprendizaje es interesante porque de donde nace es de ver como las barreras arquitectónicas y cómo a partir de las barreras arquitectónicas dicen, mira, cómo vamos superando estas barreras, pero todavía falta superar las barreras educativas. Y empieza todo este diseño universal de aprendizaje en el ámbito educativo. Un diseño universal de aprendizaje como un modelo, ¿no? Es un modelo, es una perspectiva, pero sobre todo es esa capacidad de integrar los 3 procesos que Karina nos cuenta. La evaluación, solo para cerrar este bloque, en la evaluación, ¿qué privilegias? Privilegias, entiendo, ¿no? Privilegias la promoción o el repetimiento de la asignatura por el estudiante, sino privilegias quizás cómo él está integrándose a procesos, no sé. ¿Cómo? Ajá, existen 3 tipos de evaluación, que es la evaluación formativa, la evaluación sumativa y la evaluación conjunta, ¿no? La evaluación cooperativa. Y autoevaluación. Ajá, justo. Entonces, esa es una evaluación integral que responde a una diversidad de estudiantes. Si los docentes solo se centran en una evaluación sumativa... pasó. Ajá, y 8, 9. ¿Por qué? No sé. Ya, ajá, listo. Y es cruel. Claro, es cruel. Es subjetivo. Ajá, y si vas también a una evaluación solo formativa, también termina siendo cruel. Yo creo que como logras como un proceso como de inclusión, equidad e igualdad, cuando logras comprender que las evaluaciones tienen que ir de las manos las 3, o sea, cómo me autoevalúo, cómo evalúo el proceso formativo y la parte sumativa, y también cómo evalúan los dos, y cómo se evalúa al proceso educativo como tal, como que al docente también, o sea, ser parte activa como del proceso. La evaluación, no solo en estos términos, no solo en necesidades educativas específicas, sino de una manera integral en cualquier proceso pedagógico, didáctico y de aprendizaje. Y entendiendo que todos los estudiantes tienen necesidad educativa. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, aquí en Radio Voz Andina Internacional. Conversamos esta noche con Karina Rivadeneira sobre educación y necesidades educativas específicas. ¿Qué temas, qué procesos, qué aspectos se desarrollan sobre este tema tan actual, tan necesario, tan importante para la sociedad ecuatoriana? ¿Qué se requiere, Karina, para que la educación tome en cuenta primero las necesidades educativas específicas y luego para que éstas funcionen adecuadamente
en la diversidad de planteles. Tenemos un plantel pluridocente en una pequeña comunidad rural, tenemos un plantel particular con todas las adecuaciones para las diversas discapacidades, poniéndote como extremos, y tenemos en el medio una gran particularidad. Claro, lo que se tiene que hacer siempre para mí parte de la formación docente. Eso es como muy importante, la formación docente, y no solo desde la teoría. O sea, como sí, creo que el acceso a la información académica y curricular está ahí. Es como, y ahora más con la inteligencia artificial, puedes como, está al paso, puedes tener toda esa información. El tema de la capacitación docente tiene que ir ya a procesos formativos integrales, desde la práctica educativa, del cómo hacer que los espacios sean creativos, justo lo que te decía anteriormente, como enseñar nuevas estrategias metodológicas para la aplicación del aula. Y ojo que cuando digo nuevas no estoy descartando lo anterior, ¿no? Por ejemplo, antes decían que no, que es el tema de la memorización es súper malo y que no sé qué. No. O sea, está todo bien. El activar el tema de memorizaciones a través del juego es muy importante para el desarrollo neurológico de un niño. Entonces, lo uno no descarta lo otro, pero lo que sí creo que los docentes se requieren es un tema de capacitación docente integral, de cómo en la práctica docente pueden atender a las necesidades. Que los docentes entiendan que las necesidades educativas no es específico o exclusivo de un tipo de población de su aula, o el niño que genera ruido dentro del aula, o el que le genera a él internamente este docente ruido. O sea, yo siempre parto en que todos los estudiantes en el aula tienen algún tipo de necesidad que tiene que ser atendida. O sea, a veces es un tema de necesidad de acceso económico, afectivo, emocional, y los docentes tenemos que estar ahí, tenemos que conocer el grupo. El otro es que sí, necesitan como evaluaciones psicopedagógicas, y creo que eso es súper importante porque es quitar la mirada clínica en el Sistema Nacional de Educación, tanto en la pluridocente como en cualquier otra. Siempre los que han generado como, entre comillas, algún tipo de problema dentro del aula, siempre han sido como diagnosticados. Te dicen, no, es que él tiene esto. Es como empezar como a retirar este tipo del tiene y ver como una evaluación psicopedagógica. Y una evaluación psicopedagógica simplemente te muestra cuáles son las diferentes estrategias que el docente puede hacer para que el aula responda a la necesidad del estudiante. Quiere decir, no centrarse como en la condición o situación del individuo, sino del colectivo, integrando y apoyándote en el colectivo para el aprendizaje o las deficiencias, comillas, de aprendizaje. Claro, por ejemplo, a mí es súper cruel cuando escuchas que dicen, no, es que este niño es grado 3, este niño es grado 2, este niño es grado 1. O sea, para mí es como que me estás dando un golpe en la cara. Porque no es nadie, un grupo grado número 1, grado número 2 o grado número 3, porque pareciese que es la persona la que tiene el conflicto. El retardo leve, el retardo. Y es nada que ver, porque lo que para mí, y también afortunadamente ya se lo ve plasmado en los instructivos de las UDAIs y de algunos instrumentos importantes del Ministerio de Educación, grado 1, grado 2 y grado 3, se habla sobre las barreras que enfrenta el individuo, ¿ya? Entre yo más barreras tengo que enfrentar como persona, como individuo, entonces hay más grados, ¿cachai? Pero anteriormente es como, no, es que como él tiene discapacidad intelectual severa, es grado 3. A ver, es como hay que ver. Sí, evidentemente él tiene que eliminar, la institución o el ámbito educativo tendrá que eliminar barreras arquitectónicas, barreras metodológicas, barreras pedagógicas, barreras de aprendizaje, barreras actitudinales. Entre más barreras tiene que se encuentra esta persona, es el grado, pero no es la condición de la persona. Y eso está amparado, esa justificación de cómo la política pública está encaminada en esa mirada, está justificada con la Convención Interamericana de Personas con Discapacidad, en el cual te plantea que la discapacidad no es la situación de la persona, sino las barreras con las personas se enfrentan. Bajo esa misma lógica
es que se ve en grado 1, grado 2 y grado 3. Sin embargo, las universidades, los institutos, las academias, todo el mundo sigue perpetuando el concepto de grado 1, grado 2 y grado 3 como situación del individuo. Entonces es importantísimo que la gente empiece como a entender, a leer, a ponerse en los zapatos del otro, más allá del proceso estructural. O sea, así como estructuralmente, ¿qué se requiere para que una persona? Necesitas evaluaciones psicopedagógicas, necesitas evaluaciones curriculares, entendiendo lo que te acabo de mencionar, y el tema de generar como procesos dinámicos y el trabajo con la comunidad como educativa. Pero eso ya está escrito, ya está como qué es lo que hay que hacer, pero creo que lo que hace más falta es el entender y hacerlo. Y en esta comprensión del hacerlo, en esta sensibilización, en estos procesos, antes de irme a lo que sería el Estado, ¿cómo ves tú como sociedad en general? ¿Cómo está el Ecuador en esto? ¿Crees tú que la gente ha llegado a un nivel aceptable de concienciación sobre las necesidades específicas? ¿Ha llegado a un nivel de conciencia, digamos, en lo arquitectónico? Mira, aquí en esta institución no tiene un acceso para sillas de ruedas, ¿no? Y debería tenerlo. ¿O crees que la gente no tiene, aún como sociedad, nuestro pueblo, no tiene una concienciación de diversos aspectos de las NN? O sea, yo creo que ahorita en el Ecuador, como las batallas internas que tiene cada familia, o sea, primero no pudiera nunca generalizar porque sería una mirada discriminatoria, pero sí puedo decir que ahora cada uno está luchando por llevar el pan a la mesa, ¿no? Entonces, desde esa realidad, no sé si está como el nivel de conciencia, como darse cuenta que falta una rampa o no, pero también hay que entender que las instituciones educativas, tanto las universitarias como las instituciones educativas, de dónde nacen, ¿no? Es como nacieron de donaciones, cogieron arquitecturas antiguas, entonces pues tienes un montón de universidades que son élite en el país, pero no tienen rampas, porque su proceso arquitectónico se lo construyó hace muchos años atrás, entonces poco o nada son las barreras arquitectónicas, que quizás son las más fáciles de identificar, pero sí, creo que ahora cada uno está viviendo su propia batalla, entonces sí creo que hace falta como un montón de concientización. Y también con este mal llamado, no sé, es como, has visto que todo el mundo es en las redes, te dicen, ¿cómo es? Que les llaman las criaturas de cristal. La generación de cristal. La generación de cristal y no sé qué, que me parece extremadamente cruel, ¿no? Es como que la sensibilidad es castigada. Claro, necesitamos un Ecuador, un mundo más sensible para atender a las NN en general. Uh-huh. Sin embargo, te cuestionan a los muchachos con la generación de cristal, que si les topan, sus reyes rompen, que no hay como decirles nada, que no sé qué. Y es como que mismo, adultos, ¿no? O sea, por un lado, para poder cambiar atender bien a las NN y ser empático, y todo eso necesita ser empático, necesita ser sensible. Pero sin embargo tienes esta otra hora, ¿no? Que no, si es que puede ser una guerra, lo de generación de cristal, poco nada ayudaría. Entonces la incongruencia en el lenguaje. Entonces sí es, o sea, mucha tela que cortar. Creo que evidentemente al Ecuador nos falta un montón en ser sensibles. Qué sé yo, el mismo caso de los chicos, los 4. Sensibilidad, concienciación, procesos llevados no solo por el Estado, ¿no? Sino por las diversas familias, por diversos segmentos, ¿no? De la sociedad. Desde el hogar. Tú que has trabajado en procesos en el Estado, en el ente rector de la educación, Ministerio de Educación, tú dirigías una importante instancia vinculada a la educación inclusiva, a las necesidades educativas específicas. ¿Qué procesos se han llevado a cabo desde el Estado, desde el sector de educación, para impulsar estas NN? Es lo que te decía, yo creo que el Ministerio de Educación ha hecho durante su largo trabajo, desde que he podido como seguirlo de cerca, desde antes de empezar a trabajar ahí siquiera, sí creo que han hecho como cambios. Le ha metido ganas. Sí, le ha metido ganas, ha metido gente que ha metido ganas y como técnicos, ¿no? Porque yo siempre creo que el trabajo es de los equipos técnicos
han habido como equipos técnicos muy sensibles, muy empáticos en cómo generar la política pública adecuada. Tienes ahorita, por ejemplo, el acuerdo 084A que derogó el 295.3, el 295.3 nace en el año 2013. Sin embargo, ese acuerdo ministerial carecía de un enfoque en derechos humanos, porque te decía que habían personas susceptibles o no a la inclusión, y bueno, y cosas así que nada que ver, ¿no? Y recién en el año 2023, bajo María Brown, sacan el 084, y en el 084 ya te establece primero todos los sujetos de inclusión, aquí nada que unos sí son susceptibles y que otros no son. Entonces, en política pública se ha hecho un montón. Te digo, ellos sacan, tienes el propio cambio de la LOEI, el reglamento, tienes el instructivo UDAI, los pedagogos de apoyo a la inclusión, tienes como bastante aparataje y bastante personal técnico capacitado para la atención a las NN. Sin embargo, evidentemente, falta aún más formación docente, y no porque no se les capacite, porque evidentemente hay una plataforma que se capacita a todos de manera constante, y se les ha capacitado en derechos humanos, se ha capacitado en toda la parte teórica, pero creo que ahora falta el cómo, o quizás capacitaciones que vayan más allá de la plataforma, ¿no? Puede ser. Antes se usaba la famosa capacitación en cascada, que eran procesos nacionales con equipos diversos. Ahora ya no se usa aquello, pero ¿y qué otros procesos faltarían de formación? ¿Qué sugerirías? La plataforma sí, pero ¿qué más? O sea, lo que te digo, para mí es un tema de empezar como a capacitar en ser empáticos. Ya. O sea, yo dejara, o sea, en te digo, territorio. está como, tienen el aprendizaje de qué es el DUA, derechos humanos, las especificidades de cada área. O sea, es un aparataje enorme y harta inversión en capacitación docente. Pero si es que no hay la parte ya intrínseca La interiorización. de qué es importante, porque Uh-huh. yo sí me he encontrado con docentes, alumnos y todo, en que te dicen, no quiero, yo no me formé para trabajar con discapacidades, yo no me formé para trabajar con discapacidades, yo no me formé para trabajar dislexias, discalculias ni nada. Es como, entonces ahí yo tenía un... O sea, no me formé y no quiero aprender. Ajá. Algo Y un así, día ¿no? me acuerdo de un técnico súper chévere que tenía en mi trabajo, se llama Rolando, y él a un docente le dijo, es como, lo que usted me acaba de decir es como cuando les dicen como que usted está embarazada y le nace un niño con algún tipo de necesidad. Y usted dice, no, yo no me embaracé para tener un guagua así. Es como, usted va a hacer todo para que el guagua esté bien. Es exactamente lo mismo en el ámbito docente. Entonces, ese ejemplo siempre... Para garantizar el aprendizaje. Ajá, de este entonces chico. para eso Uh-huh. se formaron. Pero sí, creo que falta empatía. O sea... Ahí, queridos radioescuchas, estamos conversando sobre educación y necesidades educativas específicas. ¿Qué tan adaptado, qué tan pertinente, en qué medida el currículo ecuatoriano, que muchos dicen que es súper rígido, responde a las necesidades educativas específicas en general y quizás en algunas, en discapacidades, en procesos discriminatorios? No sé, ¿cómo lo ves? Ya, creo que el currículo el currículo nacional de educación es un currículo flexible. O sea, yo sí debato en el tema de que dicen que es extremadamente rígido y no sé qué. No. O sea, yo debato. ¿Por qué? Porque tienes como tres modos de... O sea, los guaguas repiten la información como un poco más compleja de primero a tercero, luego tercero a sexto. La complejidad va aumentando dentro del currículo como tal. ¿Currículo qué es? El currículo es un mapa. Es un mapa donde está dibujado y dentro de este mapa se pone el conocimiento que requieren o que consideran que es el más pertinente. En cambio, ahí yo pusiera como mi foco, como el contenido del currículo es el más pertinente para la realidad y situación actual, mucho más allá de la flexibilidad en sí del currículo, de cómo tú te puedes mover. Te digo, porque en el currículo tú te puedes mover, la ley te lo establece, que tú puedes estar en cuarto de EGB
y si tienes algún tipo de necesidad educativa específica asociada a la discapacidad, y flexibilizar tu currículum y bajar el contenido 2 años antes, o sea, 2 años atrás. Si tienes altas capacidades, yo puedo hacer enriquecimiento curricular, y si estás en cuarto, yo te lo subo a un séptimo. Entonces ahí te muestra como esta flexibilidad de cómo tú puedes ir jugando con el contenido que está estructurado dentro de este proceso. Y con el tema del currículo priorizado, que te dice como, mira, esto es lo priorizado que podemos ir trabajando de habilidades y desarrollo de los estudiantes también. Entonces sí te permite como docente como ir jugando con la parte curricular del contenido. Y ahora con el tema del currículo por competencias, que es el tema de competencias de habilidades sociales y todo lo demás, también aún se suman más contenidos o más acciones que permite como que el currículo como docente puedas ir como movilizando. Yo creo que el tema del cambio de la currícula es el tema de analizar la pertinencia de los contenidos del mismo para lo que requiere los y las estudiantes en este mundo tan contemporáneo y que crece. O sea, no sé, yo me pongo a pensar y yo me eduqué, en mi época no había computadoras, y cuando llegaron las computadoras como wow, llegaron los computadores al cole, y en la universidad ya tuve como el celular, y ahora eso es como cotidiano, normal. Ajá, y ahora tienes la inteligencia artificial y tienes tantas cosas que necesitamos como correr, creo que curricularmente, a las necesidades actuales de los y las estudiantes, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, de tener currículos que respondan a sus necesidades y proyectos de vida. O sea, antes era como, ay, sí, yo quiero ser ingeniero en sistema, pero ahora ya está todo bien, si es que es ingeniero, sí es ingeniero, pero hay 1001 sueños que cumplir. Entonces, no sé si es que la currícula actual te va a permitir cumplir tus 1001 sueños. Creo que los nuestros, en mi época, quizás, mi bachillerato sí me permitía ser psicóloga. Ya. Pero no sé si el bachillerato ahora, el contenido del bachillerato ahora me permite hacer robótica o me permite hacer marketing digital con no sé qué inteligencia artificial y bla, bla, bla. O sea, con pensamiento complejo. Ajá, es como la proyección del pensamiento complejo desde la secundaria, ¿no? Que ahora es muy necesario en los procesos de ciencia social, más avanzados, incertidumbres y eso, ¿no? Y que los guaguas comen información. El hecho de que tengas tanta información a la mano, ya procesada, que ahí creo que hay que enseñar a los chicos como... A discernir. Enseñar a discernir. O sea, como, está chévere lo que está diciendo, pero ¿quién lo dijo? Lo dijo, ¿qué autor? O sea, lo dijo alguien que piensa similar a ti. Es izquierda, derecha, es facho, es no un facho. Más allá que te sonó bonito, como que sepan de dónde salió esa información y que ellos puedan distinguir esa información. Creo que es como lo importante, como enseñar ahorita a los chicos a consultar adecuadamente como las fuentes. O sea, creo que la currícula evidentemente tiene que saltar en esos. De ahí flexibilidad curricular existe. Pero entonces, un poco como aterrizando o comprendiéndote mejor, hay un currículo, el mismo currículo sirve para todos y los chicos, digamos, con discapacidad auditiva o discapacidad visual, ese currículo les sirve y es el docente quien tiene que adaptarlo para ellos. ¿Es así? ¿O hay un currículo específico para los estudiantes que tienen necesidades educativas específicas? Ya, en temas discapacidades, para ser más precisos. Ajá, en discapacidades, ya, ok. En el tema de discapacidad auditiva, sí tienes un currículo específico para personas sordas y es evidente el por qué. Es porque ellos tienen español escrito y tienen la lengua de señas. Son dos materias que se incluyen en el currículo de personas sordas porque, claro, ellos no tienen lenguaje y literatura. Y el inglés se los ve después, pero en vez del inglés tienes español, español escrito, porque su lengua natural es la lengua de señas, y la lengua de señas es agráfoga, entonces por ende necesitamos enseñarles a escribir en el español. Entonces, currículo para personas sordas sí hay, pero el contenido de la malla curricular, como el contenido como tal de lo que van a aprender de sociales, matemáticas y todo, es lo mismo.
simplemente que se incluyen estas dos materias que te digo que cambian, ¿no? En el tema curricular es el mismo currículo para cualquier persona, porque ¿quién puede decir que el uno no puede hacer esto o que el otro sí puede hacer? Ahí está el currículo, y el currículo es el mismo para personas con o sin discapacidad, y está en la capacidad del docente, en cómo en su práctica docente él logra generar procesos de inclusión y no de exclusión, y peor no de integración, y peor aún de exclusión. Lo que te decía, no poner un currículo adaptado, chiquito, es que este chico es grado 3, entonces creo que le hago el famoso DIAC. ¿Ya? ¿Qué es el DIAC? El DIAC es el documento de adaptación curricular individualizado, que ya no se usa el DIAC. El DIAC se usa, es como la opción Z del DUA, ¿ya? La opción Z de una estrategia de aprendizaje. Es la opción Z. Sin embargo, durante muchos años en el Ecuador se lo usaron como opción A. Uh-huh. Y eso, evidentemente, es integración. Me estás yendo a 1982. Entonces, necesitamos que los chicos y chicas docentes aprendan a manejar como de manera adecuada el DUA, diferentes estrategias, y que el DIAC es como una estrategia individualizada para casos específicos, y siempre siendo consciente que tu práctica del DIAC estás yéndote a un modelo integrador. O sea, como con la conciencia de la acción, y que no puede ser de uso indiscrecional y para todos, como se lo estuvo haciendo. Uh-huh. Y tienes, hay desarrollos, ¿verdad? Hay documentos que están para el currículo de personas sordas, ¿verdad? Es un desarrollo curricular, es un esfuerzo importante realizado por el Ministerio creo que el año pasado, o hace 2 años, salió el más reciente de esos documentos. Sí. ¿Y qué ha pasado con, digamos, para los de personas ciegas? Trabajos en braille debe ser mucho más difícil, ¿no? La traducción de textos hacia el braille o algo así. ¿Se ha trabajado el Ministerio, ha desarrollado cosas así sobre esto o no todavía? O sea, el Ministerio sí trabajó muy a la mano durante muchos años atrás, actualmente no. Sin embargo, no sé si es que actualmente, pero claro, va más allá del braille. O sea, el braille es muy importante y los textos en braille son muy importantes, son recursos educativos. Pero en materia curricular es exactamente el mismo currículo. Uh-huh. Por ejemplo, para personas con escolaridad inconclusas, adultos, jóvenes y adultos, el Ministerio sacó hace 2 años atrás la formación en línea para personas con discapacidad auditiva, y también con personas con discapacidad visual, con lector del JAWS y todo eso lo trabajaron directamente con las comunidades de las personas con discapacidad, partiendo del principio de nada de nosotros sin nosotros. Entonces, al igual que el currículo de personas solas. Pero claro, eso es un tema más de recursos educativos, más que el tema de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, que curricularmente hablando es el mismo. El mismo. Recursos educativos, eso para tenerlo presente, es las potencialidades y las capacidades en formarte en el manejo de estos recursos que te permitan, pues, que el mismo currículo pueda ser asequible a todos. Uh-huh. O los materiales. O los materiales. En ese sentido, ¿qué otros procesos en el corto plazo o en el largo plazo deben desarrollarse aquí en el país, tanto desde el Estado cuanto de la sociedad civil, para que se tome en cuenta y se garanticen las necesidades educativas? Claro, por ejemplo, como vivimos también en un estado, creo que la mirada es como siempre esa fuerza al Estado, ¿no? Como que el Estado es el que tiene que resolver, así, que tiene el control y resolver. Está todo bien. Uh-huh. Tiene que hacer su trabajo porque es su trabajo. Uh-huh. Pero ellos deberán continuar con sus procesos y sus planificaciones, que como te digo, sí son como robustas, quizás más inversión en el tema de recursos educativos o temas así para la atención específicas. Pero creo, para mí a nivel personal, es un momento en que no ver tanto hacia el Estado, ¿no? Sino ver hacia las universidades. Para mí las universidades juegan como un papel muy importante en la currícula. Porque claro, de ahí salen todos los docentes. Para cualquiera, sean maestrías, sean doctorados, sean licenciaturas, sean tecnologías, sea de lo que sea.
de ahí salen y de ahí van a las aulas. Y en esos espacios, en esos espacios para mí es donde se requiere como capacitar, sensibilizar, recordarles siempre que están formándose para ser docentes y atender a las necesidades educativas, y que todos los estudiantes tienen necesidades, que todos tienen ritmos de aprendizajes distintos, sensibilizar, concientizar, enseñarles el cómo más allá de la teoría, generar procesos empáticos, que está súper bien el tema de los foros y los encuentros académicos con las eminencias, pero vamos, como sigamos haciendo esos caminos, pero traigamos también personas que les puedan sensibilizar en su rol y el recordarles el para qué estudias esta carrera. O sea, el para qué. Entonces yo creo que es como, sí, todo bien, el Estado seguirá haciendo lo que tiene que hacer. En mejor o menor medida, y con alta mirada crítica, evidentemente. Pero para mí actualmente creo que las universidades y las currículas de las universidades son las que tienen que irse como transformando para poder lograr como un lugar mejor. Porque, claro, el rato que tienes una buena práctica docente, puedes construir una cultura de inclusión. Pero esa práctica docente viene de un proceso formativo de la raíz que es las universidades. Importante reflexión, queridos amigos, queridas académicos de direcciones generales académicas de las universidades, creadores de programas diversos, educativos, pues tomar en cuenta, qué sé yo, al menos como ejes transversales, ¿no?, de la educación, todos estos temas de inclusión, interculturalidad, alteridad, la cuestión del otro, la visión del otro. Y cómo, ya un tema como práctico, ¿cómo promueves la convivencia entre estudiantes con y sin discapacidad para generar esta cultura inclusiva en el aula? O sea, yo no le veo muy fácil, al menos en el nivel primario. Cuando yo fui docente primario, no tenía estudiantes con discapacidad, pero los otros docentes que los tenían, pues le metían ganas y esfuerzo y decían, no es ningún retardado, mira cómo sabe ya leer y escribir y tal, ¿no es cierto? ¿Y cómo integrar estos, los unos y los otros? Claro, en cambio para mí me parece como algo como tan simple. Ya. Ajá, porque sí he sido profe también, es lograr procesos de juego, colaboración, es la mirada, es las gafas con las que los docentes pueden ir construyendo el aula y saber que la relación no termina en el aula, que la relación está afuera. Porque puedes tener un docente que esté fomentando todo el tema de inclusión en el aula, que esté así como, bueno, me hago una linda práctica educativa, todos aprenden a trabajar, todos hacen un collage colectivo y construyen una historia colectiva y vamos trabajando, qué sé yo, inicio, fin y conclusión, inicio, nudo y conclusión de una historia, lo hacemos como súper dinámico en el aula y todos están incluidos. Pero a todo el recreo, pues, ya cada uno por su lado y lo excluyen. Entonces, para mí es como muy importante que es la comunidad, es la que tiene que participar activamente en todos los procesos de inclusión, desde la práctica en el aula, fuera del aula, en las partes del juego y fuera de la institución también, como generar como estos procesos de cohesión social a partir de estrategias de igualdad y de solidaridad y de empatía. Y lo que te decía, es como empezar a dejar ya de cuestionar esto de niños de cristal y no sé qué cosas que me una comunidad de aprendizaje íntegra, ¿no? O sea, comprometidos desde los papás de familia, los padres de familia, fuera del espacio de la institución, los directores, los conserjes, todos. Y el conocimiento quizás, porque creo que quizás a veces no es que hay fallas porque la gente es turra, sino porque no sabe. Porque si no sabe, y lo que no sabe te genera miedo, y lo que no conoces te genera resistencia. Entonces quizás es como capacitar, o sea, como capacitar más allá de lo que te dice la norma, más allá de lo que te dice un documento técnico, más allá de lo que te dice un documento académico, como capacitar
en el tema de la sensibilidad. O sea, nunca olvidarnos que somos andinos. Y nuestros saberes andinos están ahí. Siempre nos hemos relacionado desde la empatía con el otro, el tema de la empatía con la naturaleza. Bueno, poco a poco nos fueron adoctrinando y fuimos como perdiendo nuestras valores, digamos, ajá, ¿no? Y nuestros valores como, entonces como quizás ir allá, ¿no? Como volver a la fuente. De lo gregario, los sentidos de familia ampliada, los sentidos de comunidad, ¿no? Andinos. Integrado, que lo rescatan los pedagogos, ¿no? Comunidades de aprendizaje, pero aquí hay una matriz cultural que es comunitaria, en esencia, ¿no? Totales. Barriales, de mingas y cosas que se va perdiendo. Estamos llegando al final de esta entrevista con la magíster Karina Rivadeneira Roura sobre educación y necesidades educativas específicas. Antes de cerrar este diálogo interesante, amplio, hemos tocado algunos aspectos, pero el tópico de las NEE y la educación inclusiva es muchísimo más amplio por todas las diversidades. Pero antes de concluir, ¿qué quisieras decirnos? Algo que no hayamos tocado en las preguntas, algo que quisieras subrayar, algo que quisieras pues decir a nuestra audiencia. Karina. A ver, ¿qué quisiera subrayar? Quisiera subrayar que la importancia de observarnos de manera constante en nuestra práctica docente. Y en que nuestra práctica docente, saber a qué año nos está mandando. Si estamos trabajando en una práctica docente acorde a 2025, con una mirada de inclusión, igualdad, equidad y con prácticas que respondan a la diversidad, o estamos en prácticas educativas que nos están mandando modelos integradores, rehabilitadores o clínicos y que se aún perpetúa la mirada médica sobre el otro. O sea, como creo que el ser consciente de cuál es nuestra práctica docente, como en nuestro rol docente qué estamos haciendo, y también el rescatar el autoobservarnos si somos una barrera, como somos una barrera actitudinal, una barrera de acceso, una barrera, o sea, dejar de lanzar la responsabilidad a los estudiantes, sino como tomar la responsabilidad en la mano como docentes y darnos cuenta si somos una barrera o no para ellos. Y si no, pues trabajar sobre esa barrera, ¿no? Y ya está. Importantes conclusiones, si cabe, importantes reflexiones que nos da Karina, este proceso de autorreflexión sobre nuestra práctica, proceso sobre la revisión de lo que estamos haciendo unido a la sensibilización cotidiana y al interés por la formación, quizás. Ha sido un gusto conversar con Karina, no la veía desde hace muchísimos años, nos conocemos desde, creo que de toda la vida, uh-huh. Por supuesto ella es muchísimo más joven que yo, un gusto estar en este diálogo importante sobre un tema importante, sensible. Un gusto estar con todos ustedes cada jueves, queridos amigos, queridas amigas que nos siguen, que nos acompañan en este diálogo educativo en Rompe el Muro, cada jueves 19:30. Gracias a ustedes por ello. Les invito a conectarse el otro jueves en otro diálogo de la educación. Pero gracias también a Tito Chela, que es quien nos ayuda en la parte de la producción. Gracias a Karina por estar en esta invitación. Soy Alexis Oviedo. Salud y alegría. Buenas noches.